Alrededor del mundo, el reconocimiento de los seres humanos a través de las artes ocurre a cada instante. El proceso de imaginar puede ser solo una manera de llegar por fin a la reflexión sobre cuerpo, pensamientos, acciones, situaciones que nos llevan a otro lugar. Y es que, justo a través del teatro, cientos de internos de algunos penales de la ciudad reconstruyen el significado de los sentimientos que durante años han sido la única compañía en sus celdas. Todos los domingos, la Fundación Voz de Libertad AC reúne a cerca de 260 internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y a 20 internas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, para hacer tangibles los valores de bondad, honestidad, justicia, lealtad, pureza y de amistad, que salen de las líneas a las que dan vida durante los ensayos. La Fundación Voz de Libertad está preocupada por analizar problemas sociales y diseñar estrategias culturales para resolver estos problemas sociales. No podemos dejarlo solamente a las autoridades. Creo que la sociedad civil debemos de coadyuvar totalmente la solución de estos problemas, y uno de los más graves problemas es la reinserción social. Una verdadera reinserción social yo creo que no se logra con disciplina exagerada. Sí es importante el trabajo, el deporte, la educación, pero creo que la cultura y cambiar las emociones de las personas que se encuentran recluidas temporalmente por alguna causa justa o injusta es lo que verdaderamente hace que el ser humano cambie su energía. Entonces, nosotros como fundación queremos apostar por estos proyectos, le llamamos de intervención cultural. No solamente es hacer una obra de teatro. La obra de teatro es el pretexto, es la herramienta, es el camino, es el cauce para relacionarlos con su vida y que primero recobren la dignidad, que se sientan orgullosos, salgan con la frente en alto, independientemente de su historia. Para nosotros son verdaderamente solamente seres humanos, no expedientes. Como culto religioso, como representación de tradiciones y para contar la vida misma, el teatro y la manera de escenificarlo ha cambiado y se ha adaptado a las necesidades de expresión de cada época y de cada lugar. Plazas públicas y teatros han sido escenario de los libretos más extraordinarios y trágicos de la literatura. Pero el teatro no necesita de un recinto específicamente concebido para la representación. Con que una o más personas en un lugar y tiempo determinado representen una historia, se construye lo que llamamos teatro. 6 meses fueron suficientes para que la adaptación escénica Don Quijote, un grito de libertad, fuera no solo interpretada, sino apropiada por cada uno de sus personajes. Híjoles, pues creo que yo me identifico mucho con el papel de Aldonza, porque pues fue Aldonza, Marlene fue así, como Aldonza, ruda en la calle, muchas veces se prostituyó para comer y llega a este lugar y pues ahí como que se vuelve Dulcinea, ¿no? Pero a través de esta obra, a través de Don Quijote, de su forma de pensar de Don Quijote, cómo pensaba, pues yo, Aldonza se está volviendo Dulcinea, porque más bien Marlene, ¿no? Porque ahora ya no odio. La verdad es de que Cervantes llegó a mí. Yo estaba necesitado de una gran expresión. Tenía mucha necesidad de explotar mis sentimientos y mis emociones. Cuando llegó el proyecto de Un Grito de Libertad, mis necesidades estaban a flor de piel. Y cuando escuché los musicales me erizaron la piel. Hoy encerrado he tenido pérdidas familiares muy fuertes. Mi madre se fue de este mundo, está en el cielo. Yo creí que todo se iba a terminar conmigo. Pero entonces vino Cervantes y dijo, si caigo me levanto, 10,000 veces me he de levantar. Al igual que en el Reclusorio Norte, las cárceles de Atlacholoaya, Morelos y de Tlaxcala han sido testigos del trabajo de la Fundación Voz de Libertad AC, que desde 2004 iniciaron puestas en escena. A veces que pues no lloras porque pues dices estoy en la cárcel y ¿qué van a decir? Van a decir que soy cobarde y me van a agarrar de bajada y no lloras, ¿no? Siempre lo lloras en tu intimidad, pero hoy lo puedo gritar, lo puedo sacar, lo puedo transmitir. Yo como Marlene te lo digo, yo he aprendido a perdonar, he aprendido a decirle a mis compañeros te quiero mucho, échale ganas, porque pues es la cárcel, pero pues Don Quijote veía un castillo en vez de una venta, que era una venta, y yo veo esto como una transformación de vida. Es la cárcel, pero es una transformación de vida, lo bueno y lo malo, toma lo que quieras. Hablamos mucho también de reaccionar
proactivamente ante los estímulos, no reactivamente. Hablamos mucho de silenciar el ego, de perdonar, de silenciar el rencor. Por eso también lo compartimos con el público, los ejercicios que hacemos, porque la sociedad no estamos aislados de los centros de reclusión, somos parte muy cercana a los centros, porque realmente hablamos de corazón. O sea, no venimos a entretenernos, no venimos a divertirlos, no venimos a cumplir con un programa cultural ni con un trabajo. Venimos realmente a invertir energía y esfuerzo en moldear su energía, en recibir su energía y ecualizarla de una manera positiva. Y que este 2016 forman parte de los eventos que envuelven al Festival Cervantino en el marco de los 400 años del fallecimiento de Miguel Cervantes Saavedra. Así, a través del teatro, los internos pueden expresarse, tomando como suya la voz de un personaje que a su vez les permite mostrar sus más profundos sentimientos. Luz, silencio, voz, música, movimiento y al final, emoción. Sin duda, el arte cobra fuerza a partir de un sentimiento cuando se unen la dramaturgia universal con los ecos de voces de libertad de más de 80 internos de un penal sobre el escenario, que al igual que el Quijote de la Mancha, redescubre el valor de la justicia y de esa libertad.